y les vamos a hablar sobre las complicaciones del parto y del posparto y también sobre el sufrimiento fetal agudo. Siguiente, por favor. Este es nuestro contenido y siguiente. Vamos a empezar con las complicaciones del parto. Bueno, la primera que vamos a ver es el prolapso del cordón umbilical. Esta se va a definir como el descenso del cordón umbilical hacia el segmento uterino inferior. Este prolapso de cordón umbilical se va a caracterizar porque va a comprometer a la circulación fetal y puede causar hipoxia fetal, daño cerebral, muerte, y por lo tanto se le considera a esta enfermedad una urgencia obstétrica. Bueno, a esta complicación. Siguiente, por favor. En cuanto a su patogenia, va a estar relacionada a cualquier procedimiento obstétrico que vaya a predisponer una mala presentación fetal hacia el cuello uterino. El prolapso, asimismo, el prolapso de cordón umbilical puede estar asociado a la prematurez, hacia las presentaciones anormales que pueden ser, por ejemplo, de nalgas, de frente, de cara o transversa, también a las posiciones occipitales posteriores de cabeza, a los tumores pélvicos, a la placenta previa, a la multiparidad, a polidramnios, a placenta con implantación baja o incluso a la gestación múltiple. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, tenemos que hay dos tipos, el prolapso franco y el prolapso oculto. El prolapso franco se va a asociar con la rotura de las membranas y también hacia el desplazamiento del cordón umbilical hacia la vagina por medio del introito. En cuanto al prolapso oculto, el cordón va a quedar de una manera adyacente a la parte de la presentación y puede ser palpable durante la exploración pélvica. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica del prolapso franco, se va a diagnosticar mediante la visualización del cordón umbilical que va a sobresalir del introito o también mediante la palpación de las asas de este mismo cordón dentro del conducto vaginal. En cuanto al prolapso oculto, va a ser rara vez que se pueda palpar durante la exploración pélvica. Sin embargo, vamos a poder sospechar de él si se empiezan a detectar cambios en la frecuencia cardíaca fetal que van a estar asociados a que va a haber una compresión de manera constante de este mismo y por lo tanto se van a reflejar desaceleraciones que pueden ser variables, bradicardia o puede haber un conjunto de estas dos. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, tenemos que hay de tres tipos, las fetales, las maternas y las neonatales. En las fetales tenemos que puede haber desaceleraciones variables en la frecuencia cardíaca fetal durante las contracciones uterinas y estas suelen disminuir o regresar a su normalidad a medida que va a ceder cada contracción. También podemos encontrar que puede haber bradicardia fetal y cuando hay una combinación de estas dos, de las desaceleraciones variables junto con una bradicardia, puede llegar a conducir a una hipoxia, a acidosis metabólica o a daño o incluso también a la muerte. También podemos observar una tinción por medio de una tinción de meconio, de líquido amniótico al momento de que haya una rotura de las membranas. En cuanto a las complicaciones maternas, en el parto por cesárea, pues sabemos que incluye diferentes componentes, pero pues puede haber complicaciones tanto anestésicas, hemorrágicas o incluso operativas. En cuanto a los riesgos que se pueden presentar en el parto vaginal, tenemos laceraciones del cuello uterino, de la vagina o del perineo a causa de un parto practicado de una manera precipitada. Y también tenemos a las complicaciones neonatales en las que podemos encontrar al neonato de manera hipóxico, acidótico o como menciona la bibliografía, moribundo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento del prolapso franco, este prolapso va a demandar de acción inmediata para poder preservar la vida del feto. Sin embargo, pues siempre se debe llevar a cabo una exploración que sea una exploración pélvica de manera inmediata para poder determinar el borramiento y también la dilatación uterina. Asimismo, si el feto es viable, se puede colocar a la paciente en una posición genopectoral, ya que la gravedad lo que va a hacer es que va a ayudar a aliviar la compresión que va a sufrir el cordón.
De una manera alterna, también se puede instilar de 400 a 700 mililitros de solución salina en la vejiga con el fin de poder elevar la la parte de la presentación. Y la cesárea se recomienda que se lleve a cabo de lo más rápido posible, y también que haya un equipo pediátrico, por si se necesita de una reanimación del neonato. En cuanto al prolapso oculto, tenemos que se va a realizar igualmente una exploración pélvica inmediata, y si se reconoce, si se identifican, diferentes variabilidades en la frecuencia cardíaca fetal, como son las desaceleraciones. Igualmente, si se sospecha de este prolapso, se puede colocar a la paciente en una posición lateral de Sims o en una posición de Trendelenburg. Esto va a ayudar a aliviar la compresión del cordón y también a mantener la circulación de este mismo. Igualmente, se sugiere que se le puede administrar oxígeno a la madre mientras está en estas posiciones. Igual debe de haber un monitoreo fetal continuo, monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Y también se puede llevar a cabo una amnioinfusión. Sin embargo, pues leí que también puede llevar como ciertas complicaciones, como es la embolia del líquido amniótico o incluso también una ruptura prematura de membranas. Y por último, pues también se puede, si hay una compresión de manera persistente o hay un punto en el que haya un peligro fetal, se procede a la cesárea. Y el tratamiento en cuanto a la vía del parto, se dice que se puede lograr un parto exitoso vaginal, ya sea en casos tanto de prolapso franco o de oculto, si al momento del prolapso el cuello uterino se encuentra muy bien dilatado y también que el médico experimentado pues lo acepte. Y también es viable el parto vaginal cuando son casos de un feto previable o también de óbito fetal. Pero la bibliografía igual menciona que la mayoría de los casos prefiere realizar la cesárea. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, tenemos el materno y el neonatal. El materno, a pesar de todas las complicaciones que puede haber, ya sea, por ejemplo, de la anestesia, hemorrágicas o infección que sean posteriores al parto o a la cesárea, se considera que va a haber una recuperación materna completa. En cuanto a al pronóstico neonatal, aunque el pronóstico de un prolapso del cordón umbilical ha mejorado, también va a depender del diagnóstico que se haga y de la reanimación neonatal. Se dice que si se hace un diagnóstico precoz y la duración de la oclusión del cordón umbilical es menor a 5 minutos, el pronóstico, va a ser favorable. Sin embargo, si la oclusión va a ser de una manera persistente y mayor a 5 minutos o por un periodo más prolongado, puede haber un daño o muerte fetal. Y también lo que puede afectar al resultado neonatal final es la edad gestacional o los traumatismos durante el parto. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, vamos a tener que a las pacientes que que tienen un riesgo, de prolapso de cordón umbilical, se les va a considerar pacientes de alto riesgo. Asimismo, pues se deben de considerar los estudios ecográficos al inicio del trabajo del parto para poder así determinar la postura fetal y también en cómo está posicionado el cordón umbilical dentro de la cavidad uterina. También debe de haber un monitoreo de manera continua a estas pacientes para poder detectar anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal. Igualmente se debe evitar la rotura artificial de las membranas, y igual se recomienda que haya una exploración pélvica cuidadosa o incluso inmediata al momento de que haya una rotura espontánea ahora de las membranas. Esto para descartar si hay un prolapso de cordón. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, tenemos que el prolapso franco, su incidencia de este prolapso va en las diferentes presentaciones, pues varía en los porcentajes. Tenemos que en la cefálica es de 0.5%, en la franca de nalgas 0.5%, de nalgas completa 5%, en la podálica 15% y en la transversa 20%. En cuanto al prolapso oculto, su incidencia suele estar desconocida debido a la dificultad para poder diagnosticar
este prolapso, pero también porque solamente podemos identificar, bueno, uno de los signos que nos puede llevar al prolapso oculto es la frecuencia cardíaca fetal, pero que también puede estar presente en otras enfermedades. Ahora, tanto el franco como el prolapso franco como el oculto suelen estar en asociación con las diferentes tasas de morbilidad y mortalidad fetales debido a la hipoxia fetal que causan. Pero en específico, la tasa de mortalidad perinatal del prolapso franco es de aproximadamente del 20%. Siguiente, por favor. La siguiente complicación que vamos a ver es los desgarros vulvovaginoperineales. Estos desgarros suelen producirse de una manera frecuente en el parto y también suelen estar acompañados de lesiones en la vagina y en la vulva. Igualmente se puede lesionar el esfínter anal y la mucosa rectal. Y en las distintas bibliografías se menciona que hay un mayor riesgo de repetir un desgarro perineal en las mujeres que ya han sufrido de otro desgarro en un parto previo. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, se divide en dos, que son los factores predisponentes y en los desencadenantes. En los predisponentes tenemos de dos, que son los maternos y los fetales. En los maternos tenemos a la primiparidad, a la estrechez de vulva, a los antecedentes de desgarros previos, al edema perineal y al descontrol en el periodo expulsivo. Y en los fetales tenemos la macrosomía fetal y las diferentes deflexiones. En cuanto a los factores desencadenantes, tenemos al uso de forceps o de la ventosa, a la salida de hombros en transversa o el desprendimiento brusco de la cabeza. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos menciona que hasta un 80% de las mujeres suelen sufrir algún tipo de desgarros en el parto vaginal y la frecuencia de los desgarros es de alrededor del 5%. En cuanto a su patogenia, esta consta básicamente de la distensión exagerada en el perineo al paso de la cabeza fetal. Siguiente, por favor. Tenemos que hay una clasificación de los desgarros perineales y es de 4 grados. Esta es la que se menciona igual en la mayoría de las bibliografías e incluso igual en la guía de práctica clínica. Encontramos el primer grado, que solo hay un daño en la piel. En el segundo grado ya hay un daño en los músculos perineales, pero no hay un daño en el esfínter anal, como lo podemos ver en la imagen, en la de segundo grado. Ahí señalan que solamente hay un daño en los músculos. En el tercer grado, aparte del daño en los músculos perineales, va a estar ya involucrado el esfínter anal y puede haber una lesión con afectación de menos del 50% del esfínter anal, otra con mayor del 50% del esfínter anal y también puede haber un desgarro con afectación del esfínter anal interno. En el cuarto grado, ya el esfínter anal va a estar dañado de una manera completa, es decir, tanto el externo como el interno, y también va a haber un daño en el epitelio anal, como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. En cuanto a la evolución, va a depender igual del tipo del grado, en el que se encuentren los desgarros. En el desgarro de segundo grado puede haber incontinencia rectal con riesgo de prolapso genital, en el de tercer grado una incontinencia fecal y en el cuarto grado la zona se convierte en una cloaca. En esta yo tenía duda, doctor, porque bueno, encontré que era una cloaca, como que era un orificio que en conjunto se iba a ver la salida tanto de orina como de materia fecal, pero no sé si estoy en lo correcto. No entendí tu duda. Es que tenía la duda de a qué se refería con cloaca, entonces lo investigué, pero no encontré como mucho, pero lo que encontré decía que iba a ser un orificio por el cual iban a salir tanto la orina como la materia fecal, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto. Acuérdense, por ejemplo, que todas las aves tienen cloaca. Sale mezclado tanto materia fecal como orina. Nosotros en el desarrollo embrionario también en algún momento tenemos cloaca. ¿Por qué? Porque se desarrollan de manera simultánea de las mismas estructuras
desde el seno urogenital se desarrolla tanto sistema urinario como excretor. Ok, gracias, doctor. Sí, ¿me escucharon? Sí, doctor. Sí, por favor. En cuanto a las complicaciones, estas se van a presentar si el desgarro no es tratado de una manera adecuada. Igual tenemos a la clasificación de inmediatas o mediatas. En las inmediatas encontramos la incontinencia fecal o una posible infección, y en las mediatas, entre algunas, encontramos al rectocele, el cistocele y a las fístulas rectovaginales. Siguiente, por favor. El tratamiento básicamente pues va a consistir en cuanto al grado en que se encuentre el desgarro. La guía de práctica clínica menciona que si hay un desgarro de primer grado y no hay un sangrado y los bordes tampoco están afrontados, no es necesario de una sutura. Sin embargo, si en los desgarros de segundo a cuarto grado, esto se recomienda que ya haya una reparación quirúrgica. Y esto es mediante unas suturas que son las técnicas de overlap, que es la de superposición, o la técnica de end-to-end, que es la de término terminal. Y pues se va a usar un material que es anestesia locorregional con clorhidrato de lidocaína al 5%, al 0.5%, perdón, y una sutura de catwood crómico o derivados del ácido poliglicólico. Y igual les tengo un video, pero yo creo que mejor se los comparto para que si quieren ustedes lo vean. Es un video donde hacen una reparación de un desgarro, creo que de cuarto grado. Pero igual se los comparto en el grupo. En cuanto a las indicaciones posoperatorias, tenemos a la profilaxis. En la profilaxis va a ser administración de antibióticos de amplio espectro, que se recomienda la amoxicilina de 1000 miligramos más el surfactant de 500 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. También se recomienda el enema y reblandecedores de la materia fecal, como por ejemplo las fibras vegetales que tenemos, puede ser la avena, el brócoli, la alcachofa, las peras, incluso las almendras. Siguiente, por favor. La siguiente complicación que tenemos es la embolia del líquido amniótico. Esta va a ser un síndrome obstétrico que se suele presentar de manera abrupta en el parto o en el posparto, con un comienzo agudo de disnea o colapso cardiovascular. La bibliografía menciona que es difícil de diagnosticar en la vida debido a que no hay como unas pruebas tanto de laboratorio o de gabinete que sean específicas de esta enfermedad. Igualmente tenemos que hay una triada clásica, que es la hipoxia, la hipotensión y algunas coagulopatías. Siguiente, por favor. En cuanto a esa epidemiología, tenemos que hay una incidencia que va a ser variable, que puede ser de 1 cada 8,000 embarazos o 1 cada 80,000 embarazos. Y su tasa de ocurrencia asimismo es difícil de determinar debido a la rareza de esta condición y pues también a la falta de pruebas que sean específicas para esta complicación. Pero se dice que hay que forma parte del 10% de las causas de la muerte materna. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a la multiparidad, a la edad materna avanzada, al parto precipitado, a las contracciones uterinas tetánicas, al uso de estimulantes uterinos, a la rotura uterina, a la placenta previa y al desprendimiento prematuro de placenta. Siguiente, por favor. Ahora tenemos su fisiopatología. Lo que va a ocurrir es de que va a haber una ruptura de la barrera materno-fetal durante el parto. Después va a haber un ingreso de antígenos fetales a la circulación materna. Posteriormente a esto va a haber una activación similar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde perdónenme. Esto va a empezar a producir un vasoespasmo pulmonar transitorio intenso en la madre, que va a conllevar a una hipertensión pulmonar aguda, que a la vez va a producir una disfunción ventricular derecha, tal como lo pueden ver en la imagen, en la primera imagen, en donde se encuentra un corte transversal del corazón. En la de al lado, por favor, Jen. En donde está como un corte.
Ahí va a haber una disfunción ventricular derecha, la cual puede ser incluso fatal o causar incluso alteraciones en la ventilación o en la perfusión, debido a que va a haber una disminución del gasto cardíaco que va a dar como resultado una hipoxemia y pues consecuentemente a la muerte. Pero ¿qué pasa si la paciente llega a sobrevivir? Si la paciente llega a sobrevivir, va a presentar una disfunción ventricular izquierda, que es lo que se presenta en la imagen de abajo, y también un edema pulmonar agudo. También va a haber efectos, va a haber una activación, perdón, de la cascada de coagulación. Esto aproximadamente el 40% de las pacientes va a presentar esta alteración en la coagulación, pero va a ser de tipo multifactorial, como es la coagulación intravascular diseminada. Y por lo tanto, a consecuencia de esta, se puede presentar también una hemorragia. Igualmente, otro de los factores que pueden estar involucrados es una hipotonía uterina debido a un bajo gasto cardíaco y también una hipoperfunción uterina. En cuanto al feto, vemos que debido a una hipoxemia puede empezar a haber anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal y sin un parto inmediato presentarse una hipoxia isquémica encefálica o incluso la muerte. Y todo esto es a consecuencia de la hipoxia, como se ve en la imagen, en la segunda imagen, en donde se encuentra el feto, dice hipoxia fetal que conlleva una bradicardia y como resultado a una muerte fetal, a la muerte del feto. Y bueno, la hemorragia cabe recalcar que es debido a, como ya nos habían mencionado, bueno, ya les había mencionado, hay una activación de la cascada de coagulación en donde va a haber una liberación de la tromboplastina, que esto es lo que va a activar, va a empezar como resultado vamos a tener la coagulación intravascular diseminada que va a conllevar a una hemorragia. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que las manifestaciones pueden ser variables, puede ir desde casos leves a casos graves. Estas variaciones, pues, existen también variaciones dentro de la triada general, triada clásica, que consiste en hipoxia, hipotensión y coagulopatía. También tenemos que el cuadro clínico los signos y síntomas pueden ser precursores, puede haber también en la fase inicial de la embolia de líquido amniótico y en la segunda fase de la embolia de líquido amniótico. Los precursores se caracterizan porque van a conducir a un colapso ya en la fase inicial de la ELA en las próximas 2 horas. Y dentro de estos encontramos a la agitación, al pánico, a estrés, también adormecimiento, sensación fría y desvanecimiento, al dolor de pecho, náuseas y vómito. En la fase inicial tenemos disnea aguda y cianosis en un 50-80%, a una hipotensión súbita del 56 al 100% y a un paro cardíaco del 30 al 80%. También tenemos que va a haber compromiso fetal en un 20 a 36%, convulsiones, inconsciencia y coma en un 15 al 50% y una hemorragia atónica en un 12%. En la segunda fase de la embolia, tenemos que puede haber falla cardíaca izquierda aguda y un edema pulmonar que se presenta en un 51 a un 100% de los casos, una hipovolemia, una isquemia miocárdica y a una coagulación intravascular diseminada en un 83%. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a su diagnóstico, como ya les había mencionado, no hay unas pruebas específicas del laboratorio gabinete de esta complicación, por lo tanto, se considera que más bien su diagnóstico es clínico. Sin embargo, pues se debe de considerar un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías que pueda sufrir la mujer, en donde haya un colapso cardiovascular súbito, donde haya una dificultad respiratoria severa o incluso la hipoxia. Y pues bueno, si estos eventos, si se presenta en una mujer estos eventos, pero aunado a estos, también hay una coagulopatía que no puede ser de otra manera, digamos, explicada, ya el diagnóstico más probable es que sí sea una embolia de líquido amniótico. Sin embargo, también se ha dicho que existen muchos casos en donde la embolia de líquido amniótico es como incompleto, debido a que algunos de los componentes de su triada suelen estar ausentes o incluso pueden estar mínimos. Por lo tanto, esto nos va a llevar a los diferentes diagnósticos diferenciales. Pero primero, en cuanto al diagnóstico,
las pruebas que se suelen hacer, tenemos que es una gasometría arterial en donde la presión parcial de oxígeno suele dar como resultado una grave hipoxemia materna. El diagnóstico de coagulopatía va a estar reflejada en que va a haber hemólisis microangiopática, hipofibrinogenemia, tiempos de coagulación prolongados, también tiempos de sangrado prolongados y también una elevación de productos de la degradación de la fibrina. La radiografía de tórax suele ser inespecífica, pero nos puede marcar que hay un edema pulmonar. En cuanto al electrocardiograma, va a haber una taquicardia inexplicable y también va a haber un patrón de sobrecarga en el ventricular derecha. Y la gamografía pulmonar nos va a dar, nos va a reflejar que va a haber defectos en la perfusión a causa de la embolia. El diagnóstico diferencial va a incluir etiologías tanto obstétricas, anestésicas y no obstétricas. En las obstétricas tenemos la hemorragia aguda, la abrupción placentaria, la ruptura uterina, la eclampsia y la miocardiopatía periparto. En las anestésicas, la anestesia espinal alta, la aspiración y la toxicidad por anestesia local. Y en las causas no obstétricas tenemos al embolismo pulmonar, al embolismo aéreo, a la anafilaxis y a la sepsis o al shock séptico. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que el tratamiento va a ser mediante medidas terapéuticas de sostén. Estas van a estar dirigidas a minimizar la hipoxemia mediante oxígeno suplementario y también al manejo de las coagulopatías que van a estar asociadas a esta complicación. También suele ser frecuente que las pacientes con una oxigenación que sea deficiente requieran intubación o incluso de la ventilación. ¿Por qué? Porque una oxigenación que sea adecuada nos va a ayudar a minimizar una isquemia cerebral o incluso una isquemia cerebral o una isquemia miocárdica, así como también un vasoespasmo de la arteria pulmonar que va a estar inducida por una acidosis. También tenemos que si en ausencia de coagulopatías se puede considerar también el cateterismo de la arteria pulmonar y si hay presencia de alguna coagulopatía, debe de haber una reposición de los componentes hemostáticos o incluso también si se da como resultado parámetros anormales de la coagulación. Y en cuanto al pronóstico, tenemos que de esas mujeres que llegan a sobrevivir, el 25% suele morir dentro de la primera hora y el 80% dentro de las 9 horas. Siguiente. Bien, pues vamos a continuar con las complicaciones postparto y pues van a ser las complicaciones dadas luego del parto que pueden poner en peligro la vida de la madre. Y la primera complicación que vamos a ver va a ser la hemorragia postparto. ¿Qué es la hemorragia postparto? Bueno, pues se va a definir como la pérdida de sangre de 500 mililitros o más en el término de las 24 horas después, luego del parto. La mayoría de las muertes de la hemorragia postparto ocurren dentro de las primeras 24 horas luego del parto. Estas se van a clasificar en dos tipos. Primaria, que va a ser aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas, y secundaria es aquella que ocurre dentro de las 24 a las 6 semanas. Posterior a las 6 semanas se van a relacionar las hemorragias con restos de productos en la concepción o infecciones. Las causas de la hemorragia postparto se van a simplificar en una mnemotecnia, las 4T, que va a ser tono, trauma, tejido y trombina. El tono se va a referir a la atonía uterina, el trauma a algún trauma en el canal del parto, los tejidos a retención de algún tejido, ya sea placenta o coágulos, y la trombina a los trastornos de la coagulación. Los factores de riesgo pueden ser obesidad materna, macrosomía fetal, embarazo múltiple, trabajo de parto prolongado, coriamnionitis, preeclampsia, anemia materna. También tenemos diferentes causas que son las principales, tales como la atonía uterina, la ruptura uterina y la retención de restos placentarios. Estas las vamos a ver más a fondo individualmente un poco más adelante en la exposición. Bien, para el diagnóstico, pues lo primero que nosotros debemos identificar va a ser la hemorragia transvaginal. Esta va a ser revisada bajo anestesia en el canal de parto y si presenta lesiones en el canal de parto, pues se tiene que hacer la reparación quirúrgica y si no, pues se tiene que hacer la búsqueda de la etiología y como les había comentado, las tres principales son la atonía uterina, la retención de restos placentarios
o la ruptura uterina. La hemorragia postparto va a ser, el tratamiento farmacológico va a ser la valoración del sangrado, los uterotónicos después del alumbramiento, tales como la oxitocina, 10 unidades intravaginal o 5 unidades intramuscular. Se debe esperar la concentración de una contracción de 2 a 3 minutos y al salir la placenta se debe realizar un masaje uterino cada 15 minutos durante 2 horas. Dicho masaje va a ser una técnica en la cual será necesario colocar la mano en la cara anterior del útero a nivel del suprapúbico y la otra mano en el fondo uterino, y entre las dos manos se va a tomar el cuerpo uterino y se va a comenzar a realizar el masaje, lo cual nos va a permitir que se expulse los restos placentarios o algún coágulo o sangrado retenido. También en el tratamiento quirúrgico se va a encontrar como funcionamiento, bueno, el que mayor funciona va a ser el balón uterino, que bueno, va a ser el taponamiento uterino. Este balón uterino también es llamado de Vakiri y se va a insertar dicho balón desde el canal vaginal hasta el útero con la finalidad de contener la hemorragia y de comprimir el tejido de las paredes internas del útero. También vamos a tener las suturas comprensivas, la ligadura de las arterias uterinas, la embolización de las arterias uterinas y la histerectomía. Otra complicación va a ser la retención de tejido placentario. ¿Qué es la retención de tejido placentario? Pues como lo dice su nombre, pues que no se va a expulsar completamente la placenta dentro de los 30 minutos. La retención de tejido placentario va a ser el causante del 5 a 10% de las hemorragias postparto, y los factores de riesgo van a ser que la mujer sea mayor a 35 años, que el parto sea prematuro, que existan anormalidades uterinas, que la implantación placentaria sea defectuosa, que haya cicatrices uterinas previas o una mala administración de oxitocina durante el parto. El cuadro clínico y el diagnóstico pues va a ser principalmente que no se expulse dentro de los primeros 30 minutos post-nacimiento, el sangrado vaginal, la elevación de la altura uterina, la placenta puede ser palpable a través del orificio cervical, y el tratamiento de este va a ser la maniobra de Brand-Anders, y se va a realizar palpando por arriba de la sínfisis de pubis, tal como lo muestra la imagen, y se debe hacer una tracción suave del cordón umbilical para poder obtener la placenta. Otra contraindicación es la atonía uterina. Y pues, ¿qué es esto? Va a ser la incapacidad del útero de contraerse luego del alumbramiento, y por lo tanto no nos va a permitir realizar una hemostasia correcta del lecho placentario. Los factores de riesgo de la atonía uterina va a ser tener placenta previa, historia de hemorragia de un posparto previo, la obesidad y la multiparidad. Las causas de la atonía uterina van a ser la sobredistensión, la infección intrauterina, medicamentos relajantes uterinos, la fatiga uterina después de un trabajo de parto prolongado o inducido, y la inversión uterina o retención placentaria. El cuadro clínico de la atonía uterina va a ser el sangrado significativo, principalmente por vía vaginal. El sangrado va a ser rojo rutilante, puede llevar o no llevar coágulos, y la disminución de la consistencia del útero a la palpación. También van a presentarse datos de choque hipovolémico, tales como la taquicardia, diaforesis, hipotensión, mareo, vértigo y pérdida de conocimiento. El diagnóstico, pues principalmente va a ser la hemorragia genital y la falta de la contracción uterina. Los antecedentes y factores predisponentes para la atonía uterina, y se debe valorar el volumen perdido de sangre. Sin embargo, el volumen perdido nada más se va a ver reflejado luego de 6 a 24 horas luego del parto. El tratamiento de la atonía uterina va a ser principalmente por medicamentos uterotónicos, y se debe realizar un masaje bimanual uterino. El doctor me indica que tiene problemas con su internet, pero que continuemos con la exposición. Si tienen alguna duda, me lo indican, claro. Bueno, se debe realizar el masaje uterino bimanual, como lo explicamos ya anteriormente en la hemorragia postparto, y pues la administración de los medicamentos uterotónicos, que van a ser la oxitocina, la metilgonovina, el carbopastos y la dinoprostona. Bueno, otra complicación va a ser la inversión uterina.
¿Qué es? Pues va a ser una emergencia obstétrica como las anteriores, que aquí el cuerpo uterino se va a imaginar dentro de la cavidad uterina y se va a protruir por la vagina o más allá del introito. El cuadro clínico va a ser dolor hipogástrico, la hemorragia transvaginal severa, la masa roja visible y en el canal de parto, y pues no se puede palpar el fondo uterino. Que no se puede palpar el fondo uterino es súper clave en esta complicación. El tratamiento pues va a ser la manobria de Johnson, y pues eso se hace enseguida del parto, y pues va a ser se va a devolver manualmente el útero empujando hasta el fondo uterino para volverlo a su posición normal. Aquí lo que pasa es que si la placenta sigue adherida, primero debemos regresar eh, el cuerpo uterino hasta el fondo para poder retraer la placenta. Esto se va a clasificar en 4 grados. El grado 1 va a ser que el fondo se extiende hasta el cuello del útero, aquí como lo vemos en esta primera imagen, todo aún lo vemos adentro. En el grado 2, la protrusión del fondo va por debajo del anillo cervical, pero no alcanza el orificio vaginal, tal como lo vemos aquí en la imagen. Y en el grado 3 ya va a ser completo. La extensión del fondo ya va a estar hasta el orificio vaginal. En el grado 4 va a ser total o prolapsado. La vagina va a estar invertida con el útero por debajo del orificio vaginal. Bien, otra complicación va a ser la infección puerperal. Los factores de riesgo aquí van a ser claves para dicha complicación, pero comencemos pues porque es una infección dada en el puerperio, y pues bueno, esta va a ser también caracterizada por la fiebre puerperal, que se va a definir como la temperatura igual o superior a los 38 grados, al menos durante 2 días, en los días 2 a 10 tras del parto. Los factores de riesgo van a ser haber tenido procedimientos invasivos en la cavidad uterina, la rotura prematura de membranas, el trabajo de parto prolongado, los tactos múltiples, el parto traumático, la hemorragia postparto, la retención de restos placentarios y maniobras obstétricas. También esta va a estar clasificada de 2 tipos, localizada y propagada. Localizada vamos a tener a la vulvitis, vaginitis, cervicitis y endometritis. Y propagada vamos a tener las que son por continuidad de la mucosa, por vía hemática y por vía linfática. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo bien. No, ninguna. De acuerdo. Bueno, el cuadro clínico pues va a ser fiebre, escalofríos, dolor, disturia, aumento de la micción, eritema, dolor abdominal, los loquios malolientes, que va a ser pues sangrado maloliente, y la congestión mamaria. Bueno, la infección puerperal básicamente pues nos vamos a basar más en la historia clínica y en los factores de riesgo y estilo de vida de la madre, y después tenemos que identificar pues si fue cesárea, hubo una ruptura de membrana prematura, la labor fue prolongada, o hubo distosia o restos placentarios. De ser así, pues tenemos que identificar si hubo la fiebre puerperal, que era lo que les comentaba que era clave en esta complicación, y de ser así, pues se tiene que realizar el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento aquí pues básicamente va a ser con antibióticos, tales como la cloxacilina, la clindamicina, la amoxicilina con ácido clavulínico, la trimetropina y el sulfametazol, la eritromicina, la cefalexina, la ciprofloxacina. Esto cuando no son casos complicados, y en casos complicados pues ya se utilizaría la oxacilina, la clindamicina y la cefazolocina. Bueno, otra complicación pues va a ser la mastitis. Esta pues va a ser la inflamación mamaria que aparece hacia el tercer o cuarto día luego del puerperio. Los factores de riesgo van a ser las dificultades en la lactancia, pezones agrietados o tratamiento con antibióticos por vía oral. El diagnóstico clínico pues va a ser la fiebre alta, taquicardia, linfagitis y adenopatías axilares, o mamas con las características ya sea que estén tensas, eritematosas o dolorosas. El diagnóstico principalmente va a ser con el cuadro clínico, y también aquí va a ser muy importante por medio del ultrasonido descartar abscesos en el seno, tales como lo podemos ver en esta imagen, se ve súper clarito. Ok.
el tratamiento va a ser la extracción y cultivo de la leche materna y su etiología puede ser por Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. En este caso, pues ya se hizo la identificación bacteriana por medio del angiograma y se tiene que dar como tratamiento la antibioterapia, que es amoxicilina con ácido clavulínico de 875 miligramos cada 8 horas o la dicloxacilina 500 miligramos 4 veces al día. Entonces, como para el diagnóstico, se tiene que evaluar la sintomatología y las características clínicas. Si es puerperal, pues ya se tiene que realizar la extracción de la leche materna, el cultivo y poner la antibioterapia. Bueno, otra complicación va a ser el shock hemorrágico, que pues va a ser la incapacidad del sistema circulatorio de mantener el riesgo sanguíneo adecuado a los órganos vitales. Esta va a ser caracterizada por la disminución aguda y persistente de la presión arterial sistólica en valores menores a 90 milímetros de mercurio y la pérdida rápida e importante de sangre por alguna ruptura vascular y va a estar acompañada de hipoperfusión o fallo orgánico. Esto se va a clasificar en 4 tipos, la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Lo característico de aquí va a ser pues la pérdida de sangre y los mililitros, y esto nos va a definir en qué clase se encuentra. Pero también pues va a evaluar la volemia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y las manifestaciones neurológicas. El manejo pues va a ser una intervención ABCDE. A va a ser pues pedir ayuda y activar el código Mater. La B va a ser asegurar la vía aérea y estar seguros de que el oxígeno se encuentra mayor a 40% y la saturación mayor al 90%. La circulación, pues tenemos que restituir los líquidos y hacer el hemodiderivado. Y la D se refiere a medicamentos uterotónicos y la evaluación del estado neurológico. La E al control del ambiente y la temperatura. Para esto nos vamos a apoyar de diversos exámenes de laboratorio, tales como la biometría hemática, las pruebas de coagulación, fibrinógeno, urea y electrolitos. Y de este modo también tenemos que solicitar un cruce sanguíneo, en dado caso que nuestro paciente requiera una transfusión. Los signos de choque o choque hemorrágico, pues va a ser la hipotensión, la presión arterial media menor a 60, la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, el volumen urinario menor a 0.5 y el llenado capilar mayor a 3 segundos. Y por último tenemos a la depresión postparto, que pues va a ser un trastorno del estado de ánimo, el cual es caracterizado por la tristeza, el desánimo o cambios de humor repentinos. La depresión postparto inicia dentro de los primeros 12 meses posterior al parto, presentando así al menos síntomas diarios por lo menos 2 semanas. El diagnóstico pues va a ser por el cuadro clínico de síntomas depresivos, tales como el trastorno del sueño, la pérdida de peso, la fatiga, la dificultad para concentrarse, ansiedad, pérdida de desinterés. Y pues las mujeres aquí lo principal es que van a sentir vergüenza o van a sentirse devastadas. El diagnóstico de la depresión postparto se va a realizar por la escala de depresión de Edimburgo, tal es esta que les presento aquí, y pues si nos da 9 puntos, pues que no tiene riesgo de depresión postparto, de 10 a 12 puntos en riesgo de depresión postparto y mayor a 13 o igual a 13 puntos es probable depresión postparto. Y el tratamiento y manejo, pues farmacológico sería la paroxetina y la sertalina, ayuda psicológica, prácticas grupales y la actividad física. Si por el momento no tienen alguna duda, vamos a continuar con el sufrimiento fetal agudo. Si me trabo, bueno, si mi audio se escucha cortado, ¿me pueden decir, por favor? La siguiente. Bueno, el sufrimiento fetal agudo va a ser un trastorno causado por una variación del intercambio gaseoso materno-fetal a nivel placentario. Este va a alterar la homeostasis fetal y va a ser
caracterizado por hipoxia, hipercapnia y una consecuente acidosis. Este va a tener una evolución rápida y va a conducir a lesiones ísticas con secuelas y puede producir la muerte. En sufrimiento fetal vamos a tener de dos tipos, el que vamos a ver que es agudo y el crónico. El agudo se va a diferenciar del crónico porque se presenta durante el trabajo de parto y el crónico es el que va a afectar al feto durante toda la gestación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, el sufrimiento fetal agudo puede ser multifactorial, pero que se presenten causas aisladas es lo que suele ser más frecuente. Y vamos a tener 4 factores, los maternos, los fetales, los del cordón y los de la placenta. Los factores maternos se van a dividir en 3, por una inadecuada cantidad de oxígeno, por un déficit de llegada al espacio intervelloso o por un déficit del intercambio. Y bueno, aquí están algunas de las causas por las cuales ocurre el sufrimiento fetal. La siguiente, por favor. Dentro del factor placentario tenemos algunas anomalías vasculares, algunas de inserción o tumorales. En el factor fetal tenemos vasoconstricción, anomalías infecciosas o funiculares o traumatismos, y en los factores del cordón tenemos la compresión y el prolapso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay otras patologías como la diabetes mellitus, el abuso de sustancias, la hipercontractilidad uterina. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, esta va a ser que en una situación de hipoxia, el feto va a tratar de evitar todos los efectos indeseables en estructuras como son el cerebro, el corazón y la placenta, por lo que va a ser una redistribución del flujo sanguíneo en estos órganos, haciendo que descienda el flujo sanguíneo en órganos que son menos importantes durante la vida uterina, como son el intestino, la piel, los pulmones o los músculos, y a esto se le va a llamar la centralización del oxígeno. La siguiente, por favor. Para que haya un caso de acidosis fetal, se va a dar por 2 vías, una por alteración en la eliminación del dióxido de carbono y otra que va a ser la disminución del aporte de oxígeno al feto. Cuando hay una incapacidad del feto para eliminar el dióxido de carbono, va a incrementar la presión del dióxido de carbono en el feto, y junto con este también van a incrementar los hidrogeniones y va a disminuir como consecuencia el pH, lo que nos va a determinar una acidosis respiratoria. Esto se da en casos como compresión del cordón y en cuadros asmáticos severos por parte de la madre. Y también una producción excesiva de estos hidrogeniones por parte del feto va a condicionar a una acidosis metabólica. La siguiente, por favor. Entonces, la otra causa por la cual se puede causar acidosis es por una disminución del oxígeno. Cuando hay una disminución del oxígeno, el feto va a establecer lo que es un metabolismo anaeróbico. En este metabolismo anaeróbico se va a acumular ácido láctico, ácido pirúvico, hidrogeniones, lo que van a hacer que acidifique el medio interno del feto. Cuando este déficit se da por algo agudo, la primera manifestación va a ser una acumulación del dióxido de carbono y va a establecer una acidosis respiratoria, mientras que cuando el déficit se da de manera progresiva, va a resultar en una acumulación de los radicales ácidos, lo que nos va a condicionar a una acidosis metabólica, pero puede haber los casos en los que coexistan ambas situaciones, acidosis respiratoria y acidosis metabólica. La siguiente, por favor. Entonces, todas estas alteraciones en el intercambio materno-fetal van a producir lo que es la acidosis metabólica o la respiratoria o ambas, y un descenso en el gasto cardíaco, y todos los mecanismos compensadores que tiene el feto se van a ver sobrepasados por esta situación y van a llevar a las lesiones en las células fetales.
y van a tener grandes efectos como la siguiente, por favor. Como son la bradicardia, la arritmia cardíaca, va a haber una disminución de los movimientos respiratorios y posteriormente una apnea, lesiones cerebrales y puede dejar lesiones residuales y pues también puede provocar la muerte fetal. La siguiente, por favor. Los Se trabó, hallazgos. ¿verdad? Sí, se había trabado. Sí, ¿ya me se escuchan? Sí, no, Sí. no me cambiaba. ¿Ya me escuchan? Ya, Ya Liz. te escuchas. ¿Ya? Gracias. Los hallazgos clínicos que vamos a encontrar van a ser la frecuencia cardíaca fetal y el meconio. En la frecuencia cardíaca fetal, lo que se va a encontrar va a ser bradicardia, taquicardia y la irregularidad de los latidos. La bradicardia van a ser una cantidad menor de 120 latidos por minuto y se va a ser perceptible durante la contracción uterina y posteriormente va a ser una bradicardia constante. Y la taquicardia va a ser latidos por minuto superiores a 160 y va a alternarse junto con la bradicardia o va a hacer que disminuya la intensidad de los tonos cardíacos. Y la expulsión del meconio se va a dar por la hiperactividad intestinal y el relajamiento del esfínter anal. Y este solo va a ser un signo de alarma. La siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes tipos de diagnóstico. El primero que vamos a ver va a ser el diagnóstico clínico y va a consistir en la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Y los métodos por los cuales vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal son el estetoscopio fetal, el ultrasonido Doppler, la cardiotocografía externa, que aquí se va a monitorizar lo que es la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones mediante dos transductores colocados en el abdomen de la madre. Todo lo que vaya visualizando se va a registrar en una tira de papel que se conoce como registro cardiotocográfico y la cardiotocografía interna. La siguiente, por favor. La forma en la que vamos a poder identificar el sufrimiento fetal agudo va a ser mediante este registro tococardiográfico. Para hacer una interpretación de este registro, vamos a tener que visualizar el registro durante 10 minutos. El recuadro de abajo va a representar lo que son las contracciones y en el recuadro de arriba se presenta lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en las contracciones vamos a revisar lo que es su frecuencia, su duración, su intensidad y la relajación. Va a ser lo normal de contracciones de 3 a 5 por 10 minutos y vamos a hablar de un ataque sistólica cuando hay más de 5 contracciones. Algo que va a caracterizar al registro cardiotocográfico es que cuando una contracción alcanza su pico, va a haber una pequeña bradicardia, pero no demasiado, o sea, solo va a bajar poquito lo que son la frecuencia cardíaca fetal y va a coincidir justo con la contracción. La siguiente, sí, ahí. Y los elementos básicos para poder interpretarla va a ser esta línea base. Esta línea base va a ser los latidos por minuto que van a ser normales. Aquí maneja de 110 a 160 y esta línea base va a determinar la normalidad de 110 a 160. Cuando hay menos de 110 se habla de una bradicardia y cuando hay más de 160 se habla de una taquicardia. La siguiente, por favor. Otro elemento básico va a ser la variabilidad. Van a ser fluctuaciones irregulares de amplitud y de frecuencia
en la línea base. Van a ser como todos esos, en la línea de arriba, sí ven como esas cositas que, bueno, en la línea base que se ven como que sube y baja, esa va a ser la variabilidad. Y vamos a tener otro elemento básico, la siguiente, por favor. Van a ser las aceleraciones. Estas van a ser aumentos abruptos, visualmente aparentes, que van a alcanzar un pico de 15 latidos por minuto o más por encima de nuestra línea base. Y la siguiente, por favor. Y vamos a tener también a las desaceleraciones, que estas van a ser disminuciones de la frecuencia cardíaca fetal. Estas se van a clasificar en tempranas, variables o tardías. Y antes de hablarle de estas desaceleraciones, vamos a tener dos tipos de irregularidades en lo que es nuestra frecuencia cardíaca fetal. Unas que van a ser rápidas, independientes de las contracciones uterinas, y otras que van a ser unas modificaciones lentas que van a estar asociadas a nuestras contracciones uterinas. Las irregularidades que van a ser independientes de las contracciones uterinas van a ser rápidas y de corta duración, y vamos a tener a tres fenómenos aquí, lo que son las espigas, que van a ser caídas rápidas con inmediata recuperación de nuestra frecuencia cardíaca fetal, y los ascensos transitorios, que van a ser aumentos de corta duración, así como las oscilaciones rítmicas. Estos fenómenos se van a ver en los partos normales y se van a asociar a un buen estado fetal. Pero las modificaciones que van a estar producidas por las contracciones se van a identificar en tres tipos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Que van a ser las desaceleraciones tempranas o DIP 1, las DIP 2 o desaceleraciones tardías, y las DIP 3 o las desaceleraciones variables. Pero antes de entrar de lleno, vamos a tener lo que son los términos de amplitud, desplazamiento y recuperación. La amplitud va a ser la diferencia entre nuestra frecuencia cardíaca basal y la frecuencia cardíaca fetal registrada en el fondo de un DIP. Sería como, vamos, ¿puedes señalar en la línea de arriba? Esa que está señalando antes de que pase el DIP, antes, ahí, esa sería nuestra frecuencia cardíaca basal, y después ¿le puedes seguir la línea? ¿Puedes seguir? Ahí abajo sería lo que es nuestra frecuencia del DIP, cardíaca del DIP, y esa es nuestra amplitud, esa diferencia. El desplazamiento va a ser el tiempo medido en segundos que va a existir entre el vértice de la contracción y el fondo del DIP. Si se acuerdan, al principio les dije que las contracciones van a concordar con lo que es esta pequeña caída de nuestra frecuencia cardíaca fetal. Entonces, eso va a ser la diferencia que hay entre la contracción y la frecuencia cardíaca, va a ser el desplazamiento. Y otro término va a ser la recuperación, que va a ser el tiempo en lo que se recupera después del DIP, en lo que se va a recuperar nuestra línea base. Entonces, un DIP temprano o DIP 1 va a ser el momento en el que la frecuencia cardíaca fetal va a coincidir con la contracción, o se va a producir a menos de 20 segundos después y va a tener un desplazamiento corto. Si observan en la imagen, la contracción, ¿puede señalar en el de abajo, por favor? El de abajo. No, anterior. ¿Puede señalar ese de abajo? Sí. Si ven el pico de esta contracción, no coincide con el DIP, pero se da a menos de 20, pero esta diferencia es de menos de 20 segundos. Entonces, esto es un DIP 1 o temprano. La siguiente, por favor. El DIP 2 es cuando la contracción cuando la frecuencia cardíaca fetal va a producirse su menor momento se va a producir después de 20 segundos y va a tener un desplazamiento corto.
Aquí, si lo ven en la imagen, se da la frecuencia cardíaca y el desplazamiento, se da la contracción, perdón, y el desplazamiento de la frecuencia cardíaca es de más de 20 segundos. La siguiente, por favor. Y un DIP3 o un DIP variable va a aumentar nuestra línea basal. Si lo ven, la línea basal va a estar como sombreada y la variabilidad va a estar saliéndose de este sombreado. Va a haber momentos de bradicardia, pero también va a haber momentos de taquicardia y va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de los 70 latidos. Y algo que va a ser característico de este tipo de DIP va a ser la morfología en W, como se puede ver en la parte derecha de la imagen. Entonces, cuando nosotros detectamos en el registro cardiotocográfico la presencia de DIP2 o de DIP3, va a indicar que está sucediendo un sufrimiento fetal agudo. La siguiente, por favor. Otra forma de diagnosticar es mediante la evaluación química, en donde se van a registrar el parámetro de pH, la presión del dióxido de carbono, la presión de oxígeno y las bases. Esos son los valores normales, pero en valores anormales le puedes dar a la siguiente, por favor. Va a ser en acidosis respiratoria un pH menor a 7.25 con dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio y el excedente de bases, el exceso de bases va a estar normal, mientras que cuando es una acidosis metabólica va a haber un pH menor a 7.25, la presión del dióxido de carbono va a estar normal y el excedente de bases va a estar disminuido. Esto se realiza mediante el cuero cabelludo fetal o también mediante el cordón umbilical. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y otra forma de diagnosticar también es mediante el perfil biofísico fetal. Aquí se va a realizar mediante una ultrasonografía y va a evaluar parámetros fetales como lo son los movimientos respiratorios, los corporales, el tono fetal y el volumen del líquido amniótico. Cuando hay cada uno de estos parámetros va a valer 2 puntos. Cuando hay una puntuación de menos de 6 va a indicar que el feto no está recibiendo el suficiente oxígeno y así podemos diagnosticar. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Cuando nosotros diagnosticamos que se está pasando por sufrimiento fetal, se va a hacer algo llamado la reanimación intrauterina fetal, en la cual el primer paso va a ser el cambio de posición materna a una decúbito lateral, la oxigenación a la madre, esta va a ser discontinua y en periodos no mayores de 1 hora a 7 u 8 litros por minuto, y la uteroinhibición en pacientes con actividad uterina. Aquí se puede emplear la terbutalina, el fenoterol y el sulfato de magnesio. Esto se realiza mientras se decide la vía de parto. Se elige la cesárea en pacientes que no tengan trabajo de parto o su estado de dilatación sea temprana, y se puede permitir el parto vaginal cuando la dilatación es avanzada, pero siempre y cuando las condiciones fetales permitan esta vía de parto. La siguiente, por favor. Y bueno, es hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda. Con respecto a lo del tratamiento, se mencionó, bueno, desde aquí el sufrimiento fetal agudo, se mencionó que a la de poner en decúbito lateral, pero ¿por qué? Es el cambio de posición, se mencionaba en la... ¿cómo se...? Se pone en decúbito lateral izquierdo para para que para que el útero no comprima los grandes vasos y de esta manera no se siga quitando más oxígeno del que se está quitando ya, cualquiera que sea la etiología.
Entonces se hace para que el útero no comprima los grandes vasos y pueda seguir pasando el oxígeno al feto. Ok, gracias. Si no tienen dudas, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.